Acuerdo, Freddy, no es nada nuevo que el señor Noboa estuvo en la asamblea anterior participando de algunas resoluciones del grupo mayoritario que justamente estaba conformado por el Partido Social Cristiano y naturalmente por la Revolución Ciudadana. Por tanto, hoy en esta nueva alianza que se ha presentado al inaugurarse la Asamblea Nacional, hay nuevamente esas coincidencias, lo cual no llamaría o no debería llamarnos la atención. Obvio que el señor Noboa fue electo por una gran mayoría anticorreísta, es cierto. Nos unimos, digamos, a esa causa para tener la alternativa a la propuesta correísta. Pero frente a las circunstancias, no creo que debería llamarnos la atención la posición, en este caso, no débil, sino más bien ya clara con respecto a lo que el señor Noboa pretende marcar de aquí en adelante en su gestión gubernativa. Más aún ya cuando se han conformado las 15 comisiones en la Asamblea Nacional y donde las comisiones especialmente más neurálgicas y que había solicitado Revolución Ciudadana les han sido concedidas. La Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización y también la de Alimentos. Así que por ese lado yo diría que el asunto está marchando de acuerdo a lo previsto y de acuerdo a lo que ellos ya convinieron previamente para la elección de las autoridades dentro de la Asamblea Nacional. Eso tiene una connotación importante como estamento público del Estado, es decir, para la gobernabilidad, cooptar todas estas comisiones que son claves. ¿Qué representa eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo se interpreta eso? Esa es la lectura difícil y compleja que todos, en resumidas cuentas, tratamos de descifrar y, en conclusión, no vemos alternativa a pensar de que esto es a cambio definitivamente de la impunidad de determinados miembros de la Revolución Ciudadana que hoy se encuentran comprometidos con la justicia. Además, la posibilidad de sacrificar a la fiscal está en vilo, no hay duda. El señor Correa lo ha manifestado por reiteradas veces, a pesar de que han salido a desmentir los socialcristianos y los mismos señores miembros de Noboa, pero mientras hasta que no se vean las acciones reales, yo creo que vamos a estar a la expectativa de lo que acontezca. De todas maneras, la parte positiva que sí hay que reconocer es el poder viabilizar proyectos de orden económico que son de suma importancia y urgentes, porque el país ya no aguanta más frente a las circunstancias, sobre todo de déficit, que actualmente nos encontramos. Mire, tenemos que cumplir inmediatamente pagos en lo que tiene que ver a treceavos sueldos, tenemos que cumplir pagos a acreedores que tienen compromisos con el gobierno o que han venido cumpliendo ciertas obras con el gobierno, pagos que se van venciendo de servicios de toda naturaleza, compromisos con el GAD que también parece que están atrasados, y así sucesivamente un montón de dineros que hay que cumplirlos ya en este mes de diciembre, pese a que por suerte diciembre es el mes de mayor recaudación fiscal. Entonces ahí algo se va a compensar, pero no va a alcanzar. Entonces estos proyectos de urgencia, yo diría, podrían de alguna manera aliviar en parte el grave inconveniente de presión que el nuevo gobierno va a tener en materia económica. No, pero eso sí es preocupante, economista, cuando dice va a haber mayor recaudación fiscal, pero no va a alcanzar. Es más o menos como el sueldo de un obrero, el sueldo de un obrero o de cualquier pobre. Tenemos un sueldo, pero alcanza como para la comida, comprar. Sí, pero hubo un gasto extra porque hubo alguna enfermedad, algún gasto en la escuela, en el colegio.
y ya no hay dinero, por más que venga el 10º, ya está comprometido eso. Pero entonces eso es una economía pobre, la del Ecuador, economista, ¿no? Totalmente paupérrima, yo diría, al filo de la navaja. Nosotros nos manejamos con un presupuesto aproximado de 34.000 millones de dólares, los cuales termina el año con 5.000 millones de déficit, lo cual queda acumulado para el siguiente año. Pero con un agravante, Freddy, que ya en el 2024, 2025 y 2026 se empiezan a vencer los empréstitos que fueron renegociados en el 2020 por el señor Martínez. No nos olvidemos esa renegociación importantísima que la hizo Richard y que salvó en parte la presión que tenía el Ecuador. Se postergó simplemente ya a estos años, pero nunca se hizo absolutamente nada para dejar un colchón y poder de esa manera afrontar ya estos déficits. El gasto, por ejemplo, no se lo bajó, al contrario, se lo mantuvo intacto y han seguido subiendo los gastos corrientes luego de algunas disposiciones del Consejo del Constitucional, donde dispuso, por ejemplo, el alza del asunto de salarios de los profesores y así sucesivamente con ciertos pagos obligados que se tenían que dar, lo cual complicó absolutamente las arcas fiscales. Así que este momento el Ecuador, más que nunca, yo lo veo aprisionado en un tema muy complejo, tomando en cuenta que la apertura de créditos en el exterior prácticamente está cerrado, por más que los multilaterales podrían ayudar en cierta parte, pero no como lo podían hacer antes cuando había más disponibilidad. Un poco de nerviosismo, escepticismo también reina por la nueva ministra de Finanzas, que fue un descrédito para el Ecuador, puesto que estos organismos la censuraron, objetaron o al menos, digamos, la rechazaron. Dijeron, no, pues esta mujer es joven, no sabe de estas cosas, esto puede ser. Pero eso, economista, no da a entender de que no es tan cierto. Entonces, lo que uno creía que el presidente, si bien es cierto, es joven, pero viene de una familia empresarial, multimillonarios, que saben los manejos económicos por todo lado. Y fíjese, usted le echaron abajo a la ministra de Finanzas, economista. Así es, cayó ya la ministra de Finanzas. Antes de ser posesionada. Que pongan a alguien que reúna otras características y condiciones donde por lo menos lo conozcan y puedan de esa manera manejar con seriedad cierto tipo de cumplimientos. El tema radica, no es tan sencillo como parecería. Por eso ahí es cuando asoman estos organismos imponiendo ciertas reglas y condiciones como para poderlos ayudar. El tema es que a la final nosotros dependemos de ellos. Si no dependemos de ellos, estos créditos puentes, por ejemplo, automáticamente quedan suspendidos, lo cual al país lo deja en una situación de incapacidad para poder cumplir por lo menos lo esencial, que son los salarios. Entonces, cualquier presidente hace cualquier esfuerzo, incluso ya se habla de la cuestión de las preventas petroleras, que es un mecanismo que lo usan sacrificando el precio del petróleo en 5 o 6 dólares el barril con tal de tener liquidez. Eso es ya fruto de un poco de la irresponsabilidad de no haber previsto que estas cosas se tenían que venir. Entonces, yo no sé qué función cumplen nuestras autoridades financieras para no tomar a su debido tiempo todos estos problemas que se vienen siempre a futuro. Entonces, siempre se piensa en un manejo inmediatista y eso es lo que siempre nos tiene en vilo y en problemas graves y serios. Así que la situación de un país donde tiene un alto nivel de subsidios que ya se aproximan a los 8.000 millones de dólares y que por otro lado no tiene un presupuesto equilibrado, da para pensar cualquier cosa frente a lo que podría venirse de aquí en los siguientes años. A propósito, economista, esto escribió usted y dijo: mientras en Argentina eligen a un presidente austero que reducirá a 8 ministerios su gabinete, acá no se avanzan a nombrar ministros de Estado por toneladas. Creemos que mientras más muérganos, mejores resultados. Incluso Correa llegó a tener 36
y apenas se han reducido a 30. ¿Sostiene usted eso, que Milei, que de paso se convertiría en el único presidente en la historia, por lo menos de la América Latina, de la América golpeada, donde en campaña dice todo esto? Es decir, ofrece eliminar subsidios, eliminar ministerios, y aún así la gente vota por él. Lo que ocurre es que Argentina topó fondo y allá viene una persona totalmente contrapuesta a la política tradicional que ha tenido Argentina, que ha sido un fracaso, donde donde tiene una inflación del 143%, donde la pobreza está en el 40%. Entonces, si ahí no se hace un golpe de timón, pero radical, Argentina definitivamente quedará ya en una posición, digamos, de no poder salir del hueco. Viene un hombre de estos, patea el tablero, pero viene con una posición radical, donde ya advierte que tiene que sacrificarse, especialmente todo ese personal que ha estado enquistado en el ente estatal y que ha sido, en resumidas cuentas, el único beneficiario de los dineros, en este caso de aportes, de impuestos y de ingresos que ha tenido la Argentina, dejando a un lado al más del 70% de la población en una situación precaria en la parte económica. Por tanto, el señor Milei es claro y dice, no señores, aquí hay que reducir drásticamente el tema burocrático, reduciendo a los ministerios y imponiendo un sistema de políticas que no generen un gasto mayor al Estado, para poder de esa manera entrar en un proceso de estabilidad monetaria, que es otro de los problemas gravísimos que tiene Argentina, y que el señor Milei ha ofrecido categóricamente monetizar al dólar para de esa manera lograr que ese país, por lo menos en el tema salarial y en el tema, en este caso, equilibrio fiscal, mejore sustancialmente. Entonces, todos estos asuntos, si los entendiéramos como tiene que ser desde el punto de vista económico, no cometeríamos las barbaridades legales que en este caso se aplican de interpretación a través, por ejemplo, de la Corte Constitucional. No, eso es lo inadmisible aquí en este país, después de que nuestra Asamblea le dio ese poder absoluto a la Corte Constitucional, nos da interpretando a nosotros un manejo administrativo. Cosa que yo personalmente como economista no lo puedo aceptar, porque ellos ven lo que les parece legal y no es legal, sabiendo bien que eso afecta directamente al tema económico. Entonces, el concepto de manejo estructural basado en una constitución como la que tenemos nosotros, la de Montecristi, da lugar como para que justamente estemos en esta maraña de confusiones y de contradicciones, donde no van a permitir que salgamos del hueco. Mientras los abogados no se ubiquen en la parte legal estrictamente y dejen a los administradores, a los que conocen el tema económico, para que manejen este asunto relacionado directamente con el tema ingresos, egresos, presupuesto, en la forma técnica que corresponde, entonces el país seguirá yéndose al barranco. Mire usted, o sea, ¿qué interpretación no puede ser posible que en el presupuesto o en la Constitución diga se exige un mínimo del 30% del presupuesto para la salud? ¿Qué saca usted poner 30% mínimo en la Constitución si el Ministerio de Economía no puede cumplir ni siquiera con el 10% del presupuesto? Porque es obvio. Es irreal. Porque tiene contradicción absoluta de lo que pusieron los genios y los sabios de las leyes a la economía nacional. Entonces no hay un acople apropiado como para que eso funcione. Y así sucesivamente, si usted se pone a analizar absolutamente en todos los estamentos, existe ese vacío que a la final termina desfinanciándolo al país y quebrándolo a cualquier país. Claro, no hay armonía ahí. No hay armonía entre lo que dice la Constitución y lo que dice la realidad. En consecuencia, la Constitución se convierte en un mero enunciado. Economista, ¿por qué
fíjese usted, Milei gana y empieza a subir la bolsa argentina y todo mejora, y acá nos fue un poco mal con el presidente Noboa. Apenas entró, empezó a subir, pero a subir el riesgo país. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su interpretación? Porque el mensaje de Milei es claro. En cambio, el mensaje del señor Noboa es tibio, es ambiguo, y automáticamente eso tiene una repercusión automática. No nos olvidemos que el factor confianza es el elemento o la variable más importante que juega dentro de un sistema econométrico. El factor confianza, cuando se lanza un mensaje en firme, claro, definido, sustentado, tiene una repercusión positiva. Caso contrario es más bien nociva, que es lo que ocurrió con el señor Noboa. Esa posición muy poco definida, donde por un lado habla de mejorar las condiciones, pero por otro lado dice que va a mandar reformas donde haga, digamos, elimine impuestos y una serie de cosas que desfinancian más al Estado. Lo único que trae para los inversionistas es desconfianza. Entonces, por allí no va el tema. Mientras que el señor Milei ya dio un mensaje clarísimo, es durísimo. A muchos les choca, incluso en la forma como lo dice un rockero. Pero es un rockero cuerdo, porque en materia económica, perdónenme, yo lo he leído al señor Milei. Él sigue la escuela austriaca, que es la libertaria más recalcitrante, pero por lo menos es definida. Podrán haber choques durísimos en un principio, pero en cambio eso a largo plazo trae una repercusión de beneficio y de salud al Estado formidable. Pero claro, eso toma sacrificio, eso va a dar lugar como para que naturalmente los sindicatos y las canonjías que han tenido todos esos grupos de poder enquistados, obvio, vayan a reclamar y hagan paros y paralicen los sistemas y boicoteen por todo lado. Pero no nos olvidemos que si no se rompe a esos grupos de poder que han estado tantos años melando y melando los beneficios del Estado, va a ser imposible que, por ejemplo, países ricos, que sí lo son, ricos en sus recursos, me refiero, pero pobres en su administración, puedan salir adelante. Claro. Y el Ecuador va por ese camino, ¿verdad? El Ecuador está encaminándose lentamente, pero va por ese camino. Lo único bueno que tiene el Ecuador, a Dios gracias, es la dolarización, que está a punto a este ritmo de caerse. Nada que la sostenga, dice usted, es decir, pilares fuertes, bases fuertes, y eso tiene que ser enfrentando un poco el populismo, enfrentando un poco la sedición que se ha puesto de moda en este país. Viene ISA y resuelve que hay que paralizarlo al país y se acabó. En Argentina los sindicatos son fuertes, son muy fuertes, pero nunca han llegado a los niveles a los que ha llegado aquí Leonidas Issa, a la destrucción de este país, y a ser aplaudido, respetado, respaldado y garantizada su impunidad. Entonces así obviamente cualquier sedicioso pues tiene luz verde para hacer lo que quiera. Ahora, economista, yo quisiera una más antes de ir a las que son más bien ya de la parte administrativa. Cuando recién ganó el candidato Noboa, ganó las elecciones, yo tuve el honor, así como conversar con usted, converso con gente de muy buen nivel y conversaba con un empresario y hombre demasiado experimentado, pero muy experimentado en el tema político también. Entonces me dijo algo así, le digo, es un honor para uno es conversar con esta gente tan ocupada y de tanta conocimiento. Dijo, sé que a Noboa no hay que darle mucho tiempo para saber si va a ser un buen gobierno o no. De hecho, tiene poco tiempo, va a tener poco tiempo en el gobierno, en consecuencia no le puedes dar mucho tiempo para probarlo si es bueno o es malo. De mi parte yo puedo prever que este hombre no tiene norte, dijo. Este hombre no sabe a lo que se ha metido. No, hay dificultades en este país, tal cual usted las ha descrito, y no creo que tenga un plan para enfrentar estas enormes
dificultades que se le vienen al país. No obstante, ¿usted cree, economista, que por ejemplo esta famosa alianza, que ya no va a haber pretexto de que en la asamblea no me dejan gobernar, entonces ya están aliados, hay una cogobernabilidad tácita del correísmo con el novoísmo y el socialcristianismo? Están de aquí en adelante, a partir de mañana, empiezan a gobernar los tres, ¿o no, economista? Empiezan a gobernar de una manera tácita, decía, o sea, están en el gobierno. Entonces, nadie puede decir, es que este gobierno no puede. Bueno, para eso está la asamblea. El gobierno no puede decir, es que la asamblea no me deja, porque no, ahora son ñañones y que van a favorecer todos los proyectos de gobernabilidad de este país. Pero no obstante, reitero, economista, ¿cree usted que hay un ambiente favorable para introducir cambios, políticas que evidentemente sociales, que ayuden sobre todo a combatir uno de los flagelos que tiene este rato este país y muchos, que es el desempleo? Bueno, muy difícil que temas de desempleo que son altos todavía en nuestro medio se solucionen en una administración tan corta. Estos son temas a largo plazo, porque si no se toman medidas importantes y estructurales, es muy difícil que estas medidas se consoliden. No nos olvidemos que los que generan el tema de empleos es el sector privado. El sector estatal no genera. El sector estatal lo que hace es regular como para viabilizar la posibilidad de incentivar al sector privado a que genere empleo. ¿Y cómo se genera el empleo? Se genera a través de la inversión. Mientras más inversión hay, mucho mejor. Pero como no hay capitales nacionales en este momento, se requiere capitales extranjeros para que vengan y de esa manera se genere todo ese número de empleos que tanto demanda en este momento el pueblo ecuatoriano. Entonces, es complejo analizar en una forma media inmediatista este tema. Pero en términos generales, siempre hay un inicio, y yo creo que pueden haber pautas siempre y cuando hayan acuerdos serios, que yo los dudo. Porque cuando las señoras asambleístas de Alianza País salen a hablar de que han sido nombradas miembros de tal o cual comisión, y lo primero que presentan es hablar de la amnistía del señor Patiño, yo lo único que me pongo es en una duda absoluta, porque están priorizando un tema interno de su partido, de sus elementos que están perseguidos por la justicia, a los problemas de prioridad que tiene el Estado, como es el asunto de la alta criminalidad, o por ejemplo del asunto de desempleo, como usted bien señala, o como el tema en general económico que tiene el país. Entonces, por eso es importante ver cómo va desenvolviéndose de aquí en adelante el manejo, y también que hayan posiciones más sensatas en beneficio de todos. Caso contrario, vamos a seguir patinando en una situación simplemente de lucubraciones, sin saber exactamente cuál es el norte. Porque ya el señor presidente, que poco habla y dice muy limitadas palabras, no nos está dando un mensaje todavía como para saber exactamente en qué terreno pisamos. Capaz que nos da alguna sorpresa y nos tapa la boca a todos, ¿no? Con una forma de hacer política totalmente diferente a la tradicional, y donde todas las causas políticas a la final se le sumen. Ojalá esa por ahí podría ser la esperanza, pero todavía, mientras no se lo vea él subido en el potro y ya asumiendo responsabilidades de tantas demandas y viendo cómo él neutraliza toda esa problemática, yo todavía no me aventuraría a dar un criterio concreto y claro con respecto a lo que podría pasarnos. Claro, ya tenemos ministro de Salud Lojano, por ejemplo. El presidente de la Comisión de Salud en la Asamblea es asambleísta Lojano. ¿Cómo ve eso ahí? De hecho, ha permanecido en Guayaquil, creo que toda su vida, el ministro de
de salud, nunca ha estado en Loja, nunca ni ha estudiado en Loja, ni ha ejercido su profesión en Loja. Ha vivido en Guayaquil y su relación personal es con la ministra de Gobierno, con la mexicana, ministro de Gobierno. Con ellos ella declara pues que tienen una enorme amistad profesional que había con mucha anticipación, y que como es normal, pues obviamente se van llevando a sus amigos, a gente conocida. No es pues como la ingenuidad dice, van a trabajar, van a darles puestos los que hemos trabajado. Los que hemos trabajado es los que han ondeado una bandera y han pegado afiches y han ido de noche a la sede. A eso le llaman trabajar. Me dice, hombre, no seas ingenuo. El mundo no funciona así. El mundo real no funciona así. Esto funciona en base a amistades, la relación amistosa, social. Entonces, ahí tienen ustedes. El ministro de Salud nunca en su vida sabe de política, de nada, pero tiene una muy buena amistad con la ministra de Gobierno y se lo lleva. Obviamente porque ha vivido siempre en Guayaquil. De Loja, pues, solo tiene el nacimiento, ¿no? Que es lojano de nacimiento. Entonces, no sé, eso ya es bueno, ese reparto de poder, de cuotas de poder para las provincias. Bueno, mire, Freddy, yo respeto y ojalá sea un lojano en verdad el que esté al frente de una cartera de salud, como quizá, ojalá sean más lojanos. Pero el tema no va en el tema de dónde sea. El hecho es que tenemos que gobernar un país. Y el tema es la falta de capacidad de sentido común para el asunto administrativo. Y uno de los problemas dentro del plano administrativo que hemos fracasado rotundamente es el tema corrupción. Y eso se debe a una mala administración, porque, como alguien decía, por el ojo tuerto se le están robando a los administradores todo el dinero y todo el flujo que por lo menos tiene de fondo esa cartera determinada. Entonces, ¿qué sacamos que sean genios dentro del aspecto de conocimiento de salud o de ingeniería, en temas de obras públicas y todo, si no saben realmente manejar bien los recursos que les son encargados para que hagan un buen trabajo respecto a ese tema? Mire, el tema de los hospitales a nivel nacional es un desastre. El asunto del seguro social es otra barbaridad. Dios mío, por favor, si eso no se corrige de una forma, pero ya revolucionaria, cambiando íntegramente desde el portero, eso seguirá realmente cautizado. Y no creo que podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos viendo estas barbaridades que día a día siguen surgiendo en nuestro país. Entonces, yo soy pesimista en tanto en cuanto no se cambian las reglas del juego con el manejo, en este caso, obeso que tiene el Estado. Mientras más pesada es la carga administrativa, es más deficiente el manejo de cualquier Estado ecuatoriano. Por eso es que me gusta a mí esa posición directa, frontal, clara, de políticas, de reducir el tamaño del Estado para que sea solamente un ente regulador y pasen a ser las personas que les duele el bolsillo, las que justamente arrimen el hombro y de esa manera manejen ciertas áreas, ¿no? Que no sean estratégicas, por supuesto, ciertas áreas, y presten un servicio eficiente a la colectividad y sin necesidad de que por ahí se vaya y haya un desangre de dinero, que es lo que comúnmente ha ocurrido en nuestro país. Economista, yo quiero agradecerle infinitamente su aporte intelectual, político, técnico, además, en un buen manejo de lo que es la economía del país. El día de mañana se posesiona ya el nuevo presidente y es cierto que como estamos tan golpeados que a veces perdemos las esperanzas de antemano, pero también es cierto que lo que usted dijo es algo que también me lo hubiese guardado para decirlo. La esperanza es la única que no se pierde, dice el pueblo, y es verdad. Entonces esperemos que ojalá el presidente nos dé una grata sorpresa de que sea un nuevo Milei, un Bukele que ayude, que ordene, que ponga orden en este país, porque hay demasiado desorden, demasiado abuso en este país, demasiada anarquía, demasiada picardía,
Entonces, que ojalá venga y ponga orden en el país y pues tengamos las fuentes de empleo, tengamos más seguridad, que es concomitante, me parece a mí siempre, economista, el tema del empleo con el tema de la inseguridad y de la inseguridad a todo nivel, no solo física en las calles, estamos hablando de la seguridad jurídica, porque solo así vendrá la inversión extranjera. De modo que un lindo panorama, ambiente con el que usted hemos podido conversar esta mañana y solo nos resta esperar una vez que se haya posesionado y que Fabián Gallardo diga, jueguen muchachos, a ver qué pasa. Eso es todo. En verdad, esperemos lo mejor para el país. Somos ecuatorianos y vivimos en este país, no pensamos irnos de aquí, por tanto lo que queremos es lo mejor. Nuestro interés no es otro que se ordenen las cosas como deben que ser, pero en la forma, lamentablemente como han venido funcionando siempre, nos va a traer cierto grado de pesimismo. Así que hay que arrimar el hombro y empujar a través de estos medios de comunicación y concienciar a la gente como para ir tomando cierto tipo de medidas que vayan en beneficio de la colectividad. Así que un abrazo cordial a usted, Freddy, y a la ciudadanía de Loja. Pero claro, por supuesto, a usted también, economista, muy agradecidos.